Tribunal de la Tarde y estamos felices de que ustedes sigan en sintonía con nosotros y tal y como les anunciamos, hoy tenemos en nuestra audiencia al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública y es el actual secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, doctor, es un privilegio tenerle hoy. Muchas gracias y buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia del tribunal. Un gran placer. Doctor, definitivamente hay que entrar en materia y arrancar con esto de la tercera dosis. Precisamente se ha dicho que una buena cantidad de los infectados por el virus y que han ido a los centros de salud se han presentado ya teniendo estas dos dosis de la vacuna y esto se presenta como una justificación para hacer esta tercera inoculación. ¿Qué usted piensa acerca de esto? Bueno, no conozco un estudio que se haya hecho acerca de el número de reinfecciones que se han producido de los 2.7 millones de vacunados con 2 dosis. Lo que se está presentando son los datos, por ejemplo, sobre todo de CEDIMAP y otros centros, pero que no son el universo que permita establecer estadísticamente de los 2.7 millones cuál es la verdadera incidencia que está teniendo la reinfección del virus. De modo pues que yo creo que esto, y es uno de los argumentos que hemos estado manejando, implica de que hay más investigación, hay más información que buscar para fundamentar la toma de decisión, que no puede ser necesariamente en esto. La reinfección está establecida de que se produce. Ahora, ¿en qué magnitud es lo que estamos teniendo? Y en segundo lugar, si esa reinfección se está dando a pesar de la vacunación, pero en un contexto en donde el 65% de la población tiene o una dosis o no tiene ninguna. Por tanto, estamos en un periodo de alta vulnerabilidad todavía que no puede ser tomado como, digamos, la explicación de que Sinovac es quien está causando estas reinfecciones propiamente dichas. Sí, doctor, a partir de hoy dominicanos han acudido a centros de vacunación para su tercera dosis. Sin embargo, el gobierno ha decidido que esa tercera dosis que podría aplicarse tiene que ser de un laboratorio diferente al de las dos primeras. Eso se interpreta como la mayoría de la población tiene las dosis de la Sinovac, es decir, de la vacuna china. Nos preguntamos si realmente hasta qué grado usted maneja las informaciones de la efectividad de esta vacuna respecto a las demás, o si esto podría interpretarse como una duda de la efectividad de la vacuna china. Bueno, los argumentos que se están dando son esencialmente dos. Número uno, que se han producido reinfección, lo cual no es únicamente de República Dominicana. Y número dos, la presencia de la variante Delta, que tiene una agresividad mucho mayor que las conocidas hasta la fecha. Basado en esto, no tenemos una información genómica que nos establezca si está presente aquí en el país o no la variante Delta. Tengo entendido que algunas muestras se han recogido y se han enviado a estudios internacionales en el CDC y a Brasil, y que esas informaciones, según lo que nos informaron en el Palacio, no han llegado todavía. Por tanto, ni es claro que no sea sobre la base de información internacional de que se pueda establecer a ciencia cierta con de cobertura que tenemos, si es causa exclusivamente de la Sinovac o no. Hace falta mayor información en este sentido. Y segundo, como acabo de decir, para usted establecer y tomar una decisión de política, pues lógicamente tiene que tener, en función del universo vacunado, cuántos son los casos. Y no nos han dicho cuántos son los casos de reinfección
que se han producido y el porciento que representan de los 2.7 millones de vacunados que constituirían el universo en este caso. Por tanto, yo pienso que claramente, básicamente se ha establecido esto en función de que como la Sinovac ciertamente tiene un nivel de efectividad que ronda de 55 hasta los 70, 75, y que la Pfizer, que es la vacuna privilegiada en estos casos, ha mostrado una efectividad mucho mayor, sobre el 90%, lo que se trata es de acudir a esta, además de que se tenían compromisos contractuales para usar esta vacuna y pretender entonces reducir el número de infecciones sin que sepamos que ese porciento sea tan significativo para tomar una decisión de poner una tercera dosis, incluso sin tener los estudios concluyentes que nos digan cuánto es la inmunidad, porque no ha transcurrido el tiempo suficiente que confiere la vacuna. El único estudio que conozco aquí localmente es el que hizo público Profamilia en 88 pacientes que se reinfectaron. Sí. Doctor, usted es el idóneo para sacarme a mí y creo que también a muchos televidentes de dudas, y le hago el comentario a partir de lo que dijo mi asistente hoy en casa. Sabemos que hay unas 9 mutaciones que se dice que son 8 veces más contagiosas. Las personas que ya nos vacunamos con esas 2 dosis, ¿estamos listos, nuestro organismo, a nivel de inmunidad para enfrentar estas posibles 9 mutaciones que andan por ahí? O, como me dijo hoy la doña aquí, si se necesita esa tercera dosis para luchar con estas nuevas mutaciones. ¿Cómo funciona eso, doctor? Bueno, el uso de un refuerzo está establecido de hace muchos años, que necesita unos tiempos que no han transcurrido, ni hay tampoco las investigaciones que demuestren cuándo se debe usar. Entonces lo que se está haciendo es, digamos, una extrapolación de que no hay demostración de daño si me la pongo, y por tanto yo mando como política a que se ponga la tercera dosis sin que haya una investigaciones sólidas demostradas repetidamente de que esto es así. Pues bien, vamos a necesitar tiempo para saber la verdad posteriormente. Sí. El hecho de las 4 semanas en los casos de Sinovac se basan en la conclusión de que esta tiene una efectividad más baja y que por tanto los pacientes que o los ciudadanos que se vacunaron con ella pues tienen una susceptibilidad mucho mayor. Lo que dice el estudio de Profamilia, que digamos no es un gran estudio, es que se alcanza cerca de un 88% unas 4 semanas posteriormente a la vacunación, lo cual es una efectividad bastante alta, un porciento alto. Entonces, sí creo que aquí debemos distinguir lo siguiente. O queremos atribuir los casos que se están dando a Sinovac, cuando falta un 38% que no tienen ninguna dosis, o si sumamos los que no tienen, más los que tienen la primera dosis, que son más susceptibles, estamos hablando de un 65%, ya que solo el 35% tiene 2 dosis. Es decir, la mayoría de la población está en un periodo de vulnerabilidad. Sí. Si estos casos de reinfección, que me lo cuantifiquen, que me digan cuánto han sido exactamente, es como sabemos que son 2.7 millones los vacunados en 2 dosis. Entonces tienen que decirme cuántos son efectivamente los casos de reinfección que se han producido también efectivamente y que estén comprobados y estadísticamente establecidos para que me dé cuánto es la incidencia significativa. A nivel mundial se ha establecido que esta reinfección ronda el 0.001%, lo cual
es sencillamente poco significativo. Sí. Y por tanto no puede ser la base para tomar una decisión de, como hay reinfección, entonces vamos a poner un refuerzo o una tercera dosis en estos momentos. Me parece, ese es el contexto en el que se está dando esto. Usted que estuvo al frente del Ministerio de Salud en una etapa crítica inicial de mucha incertidumbre, si ha de evaluar el desempeño del actual gabinete de salud en cuanto al enfrentamiento de la pandemia, el proceso de vacunación, ¿qué cosas usted entiende que las están manejando de manera correcta y qué exhortación le haría a las que no? Bueno, yo desde el principio se hizo una planificación para la contención del virus que se hizo con la Organización Panamericana de la Salud y los técnicos del ministerio. Y ese esquema básico de planificación es el que está vigente todavía, con algunos cambios que se han producido y son naturales, que en la medida en que avancen los procesos se vayan haciendo ajustes en esa dirección. Cambios que podemos señalar y son bastante conocidos están, por ejemplo, en temas de la comunicación. No es igual la comunicación que teníamos a la que posteriormente se ha llevado a cabo. Cambios en términos del seguimiento de vigilancia epidemiológica también han cambiado significativamente. Entonces, aquí podemos decir que simultáneamente se han cambiado el personal más experimentado que tenía el ministerio por personal nuevo que no tenía la experiencia y que además viene desde la clínica. Es decir, hay varios elementos en ese sentido. Uno de ellos es justamente la disposición, como actualmente tenemos, de las vacunas, que no la teníamos durante la gestión nuestra. Y esto ha sido un gran impulso para el enfrentamiento del COVID-19 en nuestro país. Muy bien. Sí. Bueno, doctor, sí, Lucibel, si tienes alguna inquietud, pues entonces quiero aprovechar, doctor Sánchez Cárdenas, y tal vez alguna especie de paréntesis, porque ayer fue aprobado el Código Penal Dominicano, nuevamente el tema controversial de las 3 causales, y usted como científico, dirigente político, quisiéramos conocer su postura con relación a ese tema. Bueno, el código tiene bastantes años y se ha aprobado solo con una de las causales, tengo entendido. Nuestro punto de vista que hemos expuesto siempre es que debió aprobarse con las 3 causales con fines de dar garantía a las mujeres dominicanas que se ven expuestas, sobre todo aquellas de estratos sociales bajos y que habitualmente son las que están acudiendo a procedimientos para la realización de abortos o inducción de abortos, etcétera. Tenía que haber una legislación que permitiera un espacio mucho mayor a la decisión profesional para determinar cuándo proceder con esto, pero además que también las mujeres tuvieran una decisión sobre el tema del aborto. Es evidente de que en las condiciones actuales, como se ha aprobado, pues deja muchas cosas que desear en la legislación dominicana, en perjuicio de las mujeres. Sí. Doctor, finalmente por mi parte, bueno, a pesar de que se han pronunciado organismos como la PS, OMS, el caso del Colegio Médico Dominicano ha hecho el llamado a la sociedad dominicana a que se vacune con la tercera dosis. Uno asume que cuando pues, un gremio de esta naturaleza hace ese llamado, estaría basado en algún dato del punto de vista científico. ¿A qué usted podría atribuir pues, esa decisión?
Bueno, lo que podemos decir es que hay 3 sociedades que hicieron público sus puntos de vista: la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Infectología y la Sociedad de Neumología. Y fueron documentos hechos públicos en los que cuestionaban esta decisión de la tercera dosis, y que posteriormente algunos de sus dirigentes estaban allá, pero cuando vemos algunos de los puntos de vista que ellos estaban exponiendo, pues ratificaban esos contenidos, aunque aparecían allí. Debo hacer la aclaración de que el Partido de la Liberación Dominicana no es que no tome en cuenta el hecho de una tercera dosis que pudiera ser a futuro una necesidad, porque lo que decimos es que en este momento, para fines de la política de vacunación, no es lo esencial. Lo esencial es continuar el proceso de cumplimiento de la doble dosis e igualmente hacer la vigilancia epidemiológica y poner los controles extra vacunación, como es exigir a los visitantes que vienen del exterior, si es que aquí no está la cepa de Delta, que es la que se está temiendo, y está supuesta decisión a que la certificación de la doble vacunación en los países de procedencia. Es decir, hay acciones extra vacunación que tienen que ser tomadas y reforzar de los casos de manera más efectiva. Lo que decimos es que ya después de 6 meses pudiera considerarse una de vacuna, pero en estos momentos no las vemos. Vemos más a Pfizer, que se señala como más eficaz para este 38% que no ha recibido ninguna de las dosis, e incluso, y lo hemos planteado ante el presidente de la República, de que vacunación en el cual ese 62% que tiene una primera dosis se cumpla la doble dosis con una Pfizer como segunda, siendo esta una vacuna que va a reforzar las defensas que el ciudadano vacunado va a tener debido a la mayor eficacia de la vacuna. Y eso nos daría a nosotros una alta proporción de protección en estos momentos. Bueno, doctor, usted nos ha dicho y reiterado que en los actuales momentos la prioridad debería ser arreciar la cobertura de la vacuna contra el COVID-19, y acaba de decir que era una de mis preguntas, de la recomendación de que se le exija a quienes ingresan al país estas 2 dosis, y quisiera saber cuál otra medida usted entiende que pudiera tomar el gobierno, sobre todo para motivar a quienes no se han decidido todavía a vacunarse. La semana pasada vimos que los centros de vacunación estaban muy mermados en cuanto a presencia de personas. ¿Qué falta por hacer para motivar a los dominicanos a ir a vacunarse, que usted entiende que pudiera el gobierno dominicano asumir este papel? Bueno, el gobierno está haciendo un trabajo. Yo lo que he dicho es que hay que comprometer al liderazgo nacional de todo tipo, religioso, empresarial, político, como se ha hecho recientemente un esfuerzo, sobre todo para convencer a aquellos bolsones de población que no se puede necesariamente todavía cuantificar, que no se han vacunado. Esta es una parte importante. Y la otra es aquella parte de la población que está aglomeración que estamos viendo y que tienen que ver, por ejemplo, supermercados, tiendas, que tienen un aforo habitual diariamente por encima de lo que debía exigirse desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, desde el punto de vista de los protocolos del comportamiento social que se debe trabajar, ahí hay que poner atención en ese sentido, no solamente al teteo, sino en un supermercado que tiene demasiada gente dentro, pues lógicamente también es un mecanismo, o guaguas y vehículos que están circulando en servicios públicos
con un aforo demasiado alto, prácticamente como si no existiera COVID-19. Entonces, todas esas medidas hay que sumarlas junto a las medidas generales de higiene, distanciamiento, uso de mascarilla, que tiene que ser cada vez más exigido, y por tanto, vacunación más estas medidas, más una labor de comunicación, de seducción, de enamorar a la gente para que entienda la importancia pública que tiene para toda la sociedad este proceso de vacunación, para contener el virus y poder, digamos, reanudar con cierta normalidad la actividad productiva, que nos va a perjudicar estratégicamente en los empleos, en la generación de riquezas que necesitamos. Sí, doctor, no quisiéramos concluir a propósito de que ayer se convirtió en tendencia una campaña no más toque de queda. Si usted tocase pues brindar alguna recomendación sobre las actuales circunstancias, ¿usted mantendría el toque de queda o lo flexibilizaría? Bueno, si con toque de queda lo que están los testeos, que han sido ya incluso un problema que público ya se puede ver Sí. prácticamente Estamos teniendo todos los días, problemas de conexión. aún Sí. poniéndolo. Bueno. Estamos mirando esta situación. Entonces, imagínense ustedes si nosotros seguimos esas ideas de que sencillamente se elimine el toque de queda. Entonces lo que estamos haciendo es abrir la noche también para que se den actividades de rompimiento del distanciamiento necesario que necesitamos. Bueno. De modo pues que alguna medida de contención tiene que mantenerse en esa dirección. Bueno, doctor, más que agradecido. ¿Me pueden escuchar? Sí, más que agradecido por la disposición de su tiempo y conversar con nuestra teleaudiencia. ¿Me puede escuchar, Julio? Sí, sí, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tribunal de la tarde. Ahí estamos teniendo dificultades de conexión. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Ahí le escuchamos agradeciendo. Bueno, muy bien. Señores, bueno, Lucibel, luego de conversar con el doctor Sánchez Cárdenas, hemos llegado al final de la entrega de hoy de este tribunal de la tarde. Agradecidos de su sintonía. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7 por Telefuturo Canal 23.